Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam, gloria tibi Domini. In illo tempore, cum turba plurima, convenirent et de civitatibus, properarent ad Iesum, dixit per similitudinem, exit qui seminat seminare semem suum, et dum seminat aliut scecidit secus viam, et conculcatum est, et volucres sceli conmederunt illut, et aliut scecidit supra Petram, et natum aruit, quia non habebat humorem. Et aliut scecidit inter spinas et simul exorte spine suffocaverunt illut. Et aliut scecidit inter ambonam, et ortum fecit fructum centuplum. Hec dicens clamavat, qui habet aures audiendi audiat, interrogabant autem eum discipuli eius, queset hec parabola, vivus ipse dixit, vobis datum est nosse mysterium reini Dei, ceteris autem in parabolis, ut videntes non videant, et audientes non intelligant, est autem hec parabola. Semen est verbum Dei, qui autem secus viam hisunt qui audiunt, deinde venit diabolus et tolit verbum de cordeorum, ne credentes salvi fiant. Nam, qui supra Petram quicum audierint, cum gaudio suscipiunt verbum, et hi radices non habent, qui ad tempus credunt, et in tempore tentationis recedunt, quod autem spinas cecidit, qui sunt, qui audierunt et a sollicitudinibus, et divitiis et voluptatibus videunt et suffocantur, et non referunt fructum. Quod autem in bonam terram, qui sunt, qui in corde bono et optimo audientes verbum retinent, et fructum aferunt in patientia. Lausibi Christe. Liventer enim sufertis incipientes, cum sitis ipsi sapientes. Mi Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Queridos fieles, estamos ya en este domingo de sexagésima, es decir, 60 días antes de la Pascua. En este domingo, queridos fieles, vamos a continuar precisamente como hemos venido haciendo casi desde comienzo de este año litúrgico, con la meditación a través de las homilías de las epístolas que precisamente la Santa Madre Iglesia nos da en los domingos de este año. En esta epístola, queridos fieles, sacada precisamente de las epístolas de San Pablo a los Corintios, hoy especialmente de la gloria de Dios y de la salvación de los fieles a quienes habían predispuesto falsamente contra él, se vio forzado a hablarles de sus trabajos apostólicos, de sus sentimientos por la fe, y a descubrirles varias particularidades edificantes de su vida y de las revelaciones
con las que Dios le había favorecido. En tercer lugar, que en todo esto hizo una violencia tan grande a su modestia y al amor que tenía por la humildad, que para darse un contrapeso y premunirse contra toda elevación e impedir que se le estimase más allá de lo que se veía en él, no temió manifestar ante la faz de toda la iglesia las tentaciones humillantes con las que Dios precisamente le humillaba. En el sedevacantismo, queridos fieles, esto lo vemos muy a menudo. Personas que se creen salvas, personas que se creen que ellos son los únicos que hay. Personas, además de creerse en los únicos, se creen con el derecho y la potestad de criticar a los demás, así sean obispos, que se creen que solamente ellos son los salvos, olvidando el gran mandamiento del Señor de ir por el mundo a predicar el Evangelio, de ir por toda la tierra a llamar y a traer fieles a nuestro divino Salvador y Redentor, precisamente a convertir almas, a abrirles los ojos del error en el que se encuentran, ojos que además de estar en el error, de estar en otra religión que se hace pasar por la Iglesia Católica, están ellos precisamente reconociendo a alguien que no es papa como papa, que es de conocimiento de cada uno de nosotros que la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo se encuentra en estado de sede vacante desde la muerte del Papa Pío XII en el año de 1958, y que nosotros buscamos que prontamente la Iglesia deje de estar en sede vacante y sea nombrado un soberano pontífice para que venga a guiarnos a través de la verdad y a guiar la barca de Pedro hacia ese divino pastor que es nuestro Señor. Se habían deslizado entre los corintios unos judíos, queridos fieles, falsos pastores, que les habían persuadido que era aún necesario observar la ley de Moisés, y que siendo además de esto ávaros e interesados, habían sacado de ellos sumas considerables y actuado entre ellos con una altivez y una avidez muy diferente de la modestia y de la moderación de San Pablo. Y como la conducta de este apóstol era la condena de la que ellos mantenían, había trabajado para desacreditarlo entre este pueblo, y lo habían logrado hasta el punto de persuadirles de que San Pablo era un hombre despreciable y seductor que fingía predicar entre ellos gratuitamente el Evangelio, mientras que saqueaba a las otras iglesias, y que era además enemigo de la ley de Moisés y de Dios, por consiguiente que era su autor y por tanto también muy indigno de ser escuchado y de ser creído. Y aquí, queridos fieles, lo que le sucedió a San Pablo, hiciera lo que hiciera, como nos lo asegura él mismo, Romanos 12:13, 2 Corintios 6:3. Todo lo que podía depender de él para no dar ningún asidero sobre su conducta y hacer su ministerio honorable, sobre lo cual debemos hacer diferentes reflexiones. Más aún hoy en día, como ya os lo dije, en nuestro medio, que hay algunos que se creen los únicos en ser salvos, los únicos, aún laicos, de condenar
a diestra y a siniestra, sin corazón. La primera con respecto a los calumniadores de San Pablo. Vemos en su persona a qué exceso el espíritu de envidia y de avaricia es capaz de llevar a los hombres. Estos calumniadores hacían profesión de ser ministros del Evangelio y se ponían en el número de los apóstoles. Con esto se dice todo. Que habían esparcido contra San Pablo, porque su desinterés condenaba su avaricia y porque no podían soportar el brillo de sus virtudes que condenaban también todos sus desórdenes. Temamos, queridos fieles, sucumbir al vicio de la avaricia y guardémonos del de la envidia que se desliza tan fácil y tan imperceptiblemente, por así decirlo, incluso en el corazón de las personas cuya vida parece por lo demás la mejor reglada. Con respecto a los corintios que se dejan predisponer tan fácilmente contra San Pablo, debemos notar cuánta inclinación tienen los hombres a creer el mal del prójimo y a juzgarle desventajosamente. Y si no velamos cuidadosamente sobre nosotros mismos, caeremos con demasiada frecuencia en este defecto y en esta falta que a menudo llega hasta ser mortal, es decir, cuando la disposición causa un perjuicio considerable al prójimo. Con respecto a San Pablo y a nosotros mismos, debemos considerar que por mucha atención que tuviese este santo apóstol en predicar el Evangelio en toda su pureza y de llevar una vida irreprochable, no pudo sin embargo ponerse a salvo de la calumnia ni impedir que envenenaran las acciones más santas de piedad que él hacía. Esto le sucedió incluso a nuestro Señor Jesucristo, a quien quisieron hacer pasar por un seductor y un malvado que actuaba de concierto y de inteligencia con los demonios. Y lo que es aún más increíble, quien se encontró un gran número de personas para dar fe a estas calumnias, llevándolo a padecer en la cruz. Debemos nosotros, pues, queridos fieles, sorprendernos si sucede que las esparcen contra nosotros y que envenenen del mismo modo las acciones más santas que hacemos y que se encuentren también personas que crean estas calumnias. Si esto no sucede, debemos seguir el ejemplo de San Pablo y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es decir, que no debemos por ello dejar de hacer el bien ni cambiar la manera de hacerlo, siempre que estemos seguros de que lo que hacemos es bueno, a fin de no dar la vana complacencia a los malintencionados, de hacer triunfar su malignidad y de servirse de nuestro cambio para autorizar su conducta irregular. Aunque sea una especie de vanidad que va al parecer, como el mismo San Pablo lo dice, hasta la locura y la extravagancia, el alabarse a sí mismo. Hay, sin embargo, ocasiones, aunque muy raras, donde se debe de hacer. Aquí se presentaba una, pues estaba en juego la gloria de Dios y el bien de la Iglesia, que San Pablo se diera a conocer tal como era. Si hubiera descuidado hacerlo bajo pretexto de una modestia, de una reserva mal concebida, dando lugar a los corintios a creer que él era, como esos falsos apóstoles lo representaban, se habría vuelto inútil para su ministerio, para la predicación del Evangelio y para la salvación de los pueblos, y habría dado lugar a la calumnia de esos falsos apóstoles para triunfar, y a esos mismos falsos apóstoles para continuar seduciendo y engañando pues a los fieles. Se muestra tal como Dios lo había hecho por su gracia, no para atraerse los vanos aplausos de los corintios, sino para hacerse más útil para su santificación. Admiremos aquí, pues, queridos fieles, cuán grande y misericordiosa es la divina providencia de Dios, que hace sacar el bien de los mayores males. En efecto, aquí han conducido las calumnias de los enemigos y de los envidiosos de San Pablo, sino a forzarle a descubrirnos el mismo particularidades de su vida que nunca habríamos conocido y cuyo conocimiento, sin embargo, es de una utilidad tan grande y de una edificación tan grande para toda la Iglesia.
En efecto, queridos fieles, que hay más consolador para los servidores de Dios, cuando son afligidos, ultrajados y perseguidos por amor a Él, que aprender aquí que San Pablo fue por la misma razón varias veces azotado, vergonzosamente por sus propios hermanos, golpeado con varas por los paganos, como un esclavo rebelde, lapidado como un blasfemo, abandonado al parecer por Dios, a la tormenta y a la tempestad, como un criminal obligado a escapar, como un ladrón en una canasta, expuesto a toda clase de peligros, como el más miserable de todos los hombres, abrumado de trabajo y de fatigas, de hambre, de sed y de frío, abandonado a la miseria y a la desnudez como un hombre indigno de vivir, aunque sin embargo su vida y su persona fuesen muy preciosas ante Dios, y que Él lo amase como con un amor tan tierno, que hay más edificante al mismo tiempo, nos dice San Juan Crisóstomo, en la homilía sobre esta epístola, que saber que Él sufrió todas estas cosas por la gloria de Dios y para garantizar a los hombres de otros males infinitamente más temibles, es decir, de los suplicios eternos, exponiéndose a todos los de este mundo para procurar precisamente su salvación. Continuemos, pues, queridos fieles, siguiendo a San Pablo, e intentemos conformarnos a sus ejemplos. Consideremos, pues, que si este apóstol se vio obligado a alabarse, supo hacerlo de una manera tan sabia y con tanta precaución contra el orgullo, que al mismo tiempo que habla de sus perfecciones y de sus virtudes, entremezcla motivos de humillación, a fin de que esta mezcla sirviera de contraveneno contra la vanidad e impidiera en nada inferior a los más grandes apóstoles, hace al mismo tiempo una confesión pública de que es tosco en su lenguaje y de que después de haber hablado de su arrebatamiento al cielo y de sus revelaciones, no tiene dificultad en descubrirnos que por miedo a que la grandeza de estos favores extraordinarios le causara orgullo, Dios había permitido que sintiera en su carne un aguijón, que era el ángel de Satanás. Le era muy inoportuno y no había podido obtener de Dios ser librado de él, aunque no lo hubiese rogado con insistencia, aunque se lo hubiese rogado con insistencia, siéndole necesaria esta tentación para mantenerlo en la humildad. ¿Oímos, queridos fieles? Un San Pablo necesita un contrapeso tan humillante, y nosotros que somos tan débiles, osaremos exponernos a tentaciones de orgullo, de vanidad y otras semejantes sin necesidad y sin precaución. Pero para venir a prácticas de piedad, primero, aprendamos del ejemplo de San Pablo, que es verdaderamente permitido algunas veces hablar ventajosamente de nosotros, pero convengamos que estas ocasiones son raras, pero no debemos hacerlo sino cuando no podemos, al igual que el apóstol San Pablo, faltar a ellos sin ser infieles a Dios y perjudicar a la salvación del prójimo. Cuando no lo hagamos más que en estas circunstancias, muy lejos de perder el mérito de la humildad, uniremos a él el del celo de la verdad y el de la caridad. Segundo, pero como el orgullo es un veneno muy sutil, que se insinúa más fácilmente de lo que se podría creer, a fin de evitar que estropee nuestro corazón, sazonemos las cosas ventajosas que estamos obligados a decir de nosotros con motivos de humillación, que nos hagan recordar que tenemos en nosotros un fondo aún mayor de miserias, y que puedan impedir a los hombres estimarnos más allá de lo que somos. Tercero, en todas las cosas tengamos gran cuidado de evitar toda exageración, diciendo la verdad con toda la exactitud y la simplicidad posible. Este es, pues, queridos fieles, el gran apóstol, el ejemplo que vos nos habéis dado, querido Dios.
Haced por el socorro de vuestras oraciones. Que lo sigamos en esto y en toda otra cosa que pueda contribuir pues a la gloria de Dios, al bien de la Iglesia, a la salvación de las almas y a nuestra propia santificación. Meditemos pues en la vida de San Pablo. Leamos una y otra vez sus homilías, sus epístolas, libros enteros que hay sobre su vida. Meditémoslos pues, leámoslos sin temor, para que aprendamos de este gran apóstol a ser uno con Dios y tener siempre presente a Dios en nuestro corazón, en nuestro pensamiento y en nuestros labios. Nuestra Señora de la Santa Esperanza, patrona nuestra, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.